Más temas. La ley de la seguridad ciudadana sigue levantando críticas, ahora desde Europa. Sí, no gusta en España ni tampoco en Europa. Ya la conocen como la ley sueño de Morfeo. El último en hablar ha sido el comisario de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, quien ve problemas en el borrador de la ley desde el punto de vista de la seguridad jurídica y también de la proporcionalidad. El consejero de Derechos Humanos afirmó este martes en Bruselas que las definiciones de algunos de los delitos son muy vagas y citó, por ejemplo, los atentados contra la autoridad o, entre risas, las ofensas a España. Se preguntó textualmente ¿hasta qué punto están claros esos conceptos? ¿Cómo va a saber la gente si está violando la ley o no? A su juicio, el borrador deja margen para aplicarla arbitrariamente. Estoy de acuerdo con el comisario en que no está especificado qué es una ofensa a España. Por ejemplo, a mucha gente puede parecerle ofensivo para España que en una situación como la que tenemos, con 6 millones de parados y drásticos recortes sociales, hagan una ley que limite las protestas. Es decir, según la Ley de Seguridad Ciudadana, esta propia ley podría ser una infracción grave multada hasta con 30.000 euros. O dicho de otra forma, es como si la ley antibotellón en vez de en el Congreso se hubiera aprobado en el parking del Fabric. Ayer, en los desayunos de la ONU, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, criticó las palabras del comisario europeo y le hizo una petición. Lo vemos. Una de las últimas voces en contra es la del Consejo de Europa. Ha hablado de... No, del Consejo de Europa no, ¿eh? En este caso, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Sí, pero una cosa es el comisario que ha hablado sin haberse leído la ley y otra cosa es el Consejo de Europa. Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Ha dicho que da... Bueno, con todos los respetos, lo que le pido a este señor es que respete al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados de España y a España en definitiva. Anda. ¿Por qué el Gobierno se pone tan beligerante cuando Europa nos aconseja qué hacer en materia de derechos humanos y, sin embargo, traga con todo cuando Bruselas nos impone recortes sociales y económicos? Somos un país independiente, pero solo para algunas cosas. Somos como esos jóvenes que se van de casa, sí, de casa a sus padres, pero luego les siguen llevando la ropa sucia para que se la laven. Mamá, por favor, no me vamos a mezclar la ropa blanca con la de color, que no saben lo que es. La prensa internacional también se muestra crítica con la polémica ley. Empezamos con los más benévolos. El periódico italiano Il Giornale informaba de que indignarse en España saldrá caro y destacaba como muy discutible la confección de un registro de infractores que prevé la reforma legal con nombres y apellidos de los autores y la fecha y el lugar del evento. Más beligerante se mostró la semana pasada el diario británico The Guardian. Como ya mencionamos aquí en el programa, en un artículo titulado ¿De qué beca España? Las leyes contra la protesta amenazan la verdadera democracia, llegaba a la conclusión de que en todos aquellos países donde ha habido recortes, medidas impopulares o retrocesos en derechos y libertades, los gobiernos endurecen las leyes para evitar que los ciudadanos protesten libremente en las calles. Bien, cuantas más razones hay para protestar, más te recortan el derecho a protestar. Es como cuando te llaman para adelantarte la cita en el ginecólogo justo el día que te has puesto las bragas con los carnés. Maldita ley de paridad de ZP que me obligó a contratar chicas guionistas. Pero sin duda la más crítica con la nueva ley ha sido la prensa alemana. El periódico Die Tageszeitung, en un artículo titulado Camino a la dictadura, afirma que, y cito textualmente, en España no se ha llevado a cabo un golpe de Estado y el Parlamento todavía está allí, pero ya no se defiende más los derechos civiles. En la misma línea, el diario también alemán Der Spiegel asegura que la ley se dirige contra el movimiento de los indignados, a la vez que destacaba que solo las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse. ¡Qué vergüenza! Cualquiera diría que la prensa alemana está comparando nuestro país con una dictadura. Malo para la marca España, bueno para Billy el Niño. Va a ser el único con más de 60 años que encuentre trabajo. Sobre la repercusión que la ley Fernández está teniendo en el extranjero, le han preguntado hoy en Bruselas y esto es lo que ha respondido. ¿No le preocupa que se esté extendiendo en Europa, en ciertos comentarios en medios de comunicación, la sensación de que en España puede haber una cierta involución respecto a ciertos derechos democráticos y civiles que se habían conseguido durante muchos años? Bueno, lo que me preocupa es que algunas personas estén interesadas en difundir esa imagen, porque esa imagen no se comparece para nada con la realidad de España. En todo caso, yo tengo que decir que cualquiera que conozca España, de verdad, y viva España, se da cuenta que, por ejemplo, el derecho de manifestación se está ejerciendo con absoluta naturalidad y normalidad. Yo creo que hay pocos países en el mundo en el que ese derecho se ejerza con más asiduidad, con más frecuencia y con más normalidad. En menos de un 1% de las miles y miles, más de 24.000 manifestaciones que se han celebrado en España en estos 2 años, pues han tenido que utilizar la policía medios de defensa. Bueno, dice que hay pocos países del mundo donde se ejerza el derecho a manifestación con más asiduidad que lo que se hace en España. También hay que tener en cuenta que hay pocos países en los que se hayan acometido los recortes sociales que se están llevando a cabo aquí. Y además reconoce que el derecho a manifestarse se ejerce con total normalidad.
Entonces, ¿qué necesidad hay una nueva ley para regularlo? Y por último, si él mismo afirma que solo un 1% de las protestas han necesitado la intervención de la policía, ¿por qué hace falta una ley para garantizar la seguridad de unas manifestaciones que se desarrollan con total normalidad? Pues nada, esperemos que la Roja gane muchos mundiales, así al menos podremos salir a la calle una vez cada 4 años. Llame ahora mismo a Publi.902 180 190 o Publi.902 y no salga de viaje sin ello, porque si no, lo pagará muy caro, ya lo sabe. Concertinas. Ay, eso, cachondeo. ¿Cómo se nota que juergues? Tras las dudas sobre las cuchillas mostradas por la comisaria de Interior Europea, Cecilia Malmström, Jorge Fernández Díaz se reunió ayer con ella y le expresó su disposición a retirarlas si se le ofrecía un método alternativo de la misma eficacia. Así lo explicaba esta mañana en Bruselas el ministro de Interior. Ella estaba en la idea, y me lo trasladó así, de que las concertinas eran un elemento que no era disuasorio y que causaba lesiones graves. Yo le aclaré la situación de Melilla, también la de Ceuta, que es un método, el de las concertinas, que lo que pretende es evitar la intrusión ilegal, la entrada ilegal de personas, de inmigrantes, que desde nuestro punto de vista y siguiendo la doctrina penal española es un método pasivo, no agresivo y disuasorio, y que, como había dicho el presidente del gobierno y yo mismo, claro, si se nos plantea una alternativa que cumpla con la finalidad de efectivamente controlar nuestras fronteras, estábamos dispuestos a considerarlo. Vamos a ver. Se han manifestado en contra de las concertinas varias ONGs, la Iglesia, la Defensora del Pueblo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, en fin. Pero el ministro se empeña en decir que retiraría las concertinas si se le propone una alternativa con la misma eficacia. Es decir, lo que pretende es que le hagamos su trabajo. Pues no, muchas gracias, señor Fernández Díaz. Si quisiera hacer el trabajo de algún ministro, haría el de Carlos Floriano, que es el más parecido al mío. Precisamente hoy un grupo de unos 250 inmigrantes subsaharianos ha intentado entrar en Ceuta y han sido rechazados por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas. Solo uno ha conseguido entrar. ¿Uno? Pues ya me parecen muchos. Creo que deberíamos llevar esta política de inmigración a su máxima expresión y rodear todo nuestro país con una concertina enorme. Bueno, aunque ahora que lo pienso, es una tontería. El resto de España ya está bien protegida. O tiene el mar, o tiene los Pirineos, o tiene el elemento más disuasorio de todos, Portugal. Por otra parte, resulta llamativo que el ministro del Interior haga tantos esfuerzos para evitar la palabra cuchillas y al mismo tiempo le cueste tanto trabajo definir de qué estamos hablando. Mirad. Bueno, el término cuchillas en sí mismo no es neutral. Claro, el término técnico son concertinas, término que yo he conocido cuando me he encontrado con esta responsabilidad, que son los tradicionales rollos de alambre de espino y que ahora son más sofisticados, porque así las hacen las empresas fabricantes, y en lugar de púas, como tenían los alambres de espino, pues tienen unas que se llaman... Efectivamente, es un problema de definición. Llamar a las concertinas cuchillas es muy malintencionado. Veamos cómo la describe él. Y en lugar de púas, como tenían los alambres de espino, pues tienen unas que se llaman cuchillas. ¡Ah! Que no son cuchillas, que son alambres de espino que en vez de púas llevan cuchillas. Ah, bueno. En fin, el ministro Fernández Díaz no parece del PP, no sabe usar eufemismos. Lo tenía fácil para, en vez de decir cuchillas, haber dicho que las vallas no tienen púas, tienen placas metálicas para hacer las ingles brasileñas, pero por todo el cuerpo. Evite que le frían a multas. ¿Cómo? Con el nuevo avisador de radares F5 de Angel Driver. Con el F5 sabrá dónde están todos los radares, los fijos, los ocultos, los que están en los túneles, en las farolas, en los semáforos, los tramos de velocidad controlada, las zonas de trípodes móviles y coches camuflados. En fin, absolutamente todo. Y avisándole con mensajes tan claritos como este.